En Hoy por Hoy Valladolid, en la cadena SER, vamos a saludar al doctor Ramón Cancho, neurólogo infantil y especialista de la clínica en Recoletas en Valladolid. Doctor, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Y gracias por estar aquí con nosotros en estos días especiales. Mucho trabajo, supongo, doctor. Pues la verdad sí estamos, de momento quizás no con mucho más trabajo, pero sí preparando muchas cosas por si acaso para dar ese trabajo a toda la comunidad y preocupados lógicamente como todos, pero dispuestos a hacerlo todo lo necesario por la comunidad y por la ciudadanía. Doctor Cancho, ¿por qué una unidad de este tipo de neurología infantil en Valladolid, dentro de lo privado, evidentemente? Pues bueno, yo creo que evidentemente es una especialidad que dentro de la pediatría quizás es minoritaria en cuanto a número de pacientes y lógicamente la pediatría general aborda patología a veces muy compleja, pero también aborda patología aguda y sobrevenida de un paciente que es esencialmente sano, al cual le van pasando cosas de vez en cuando, se infecta, tiene un catarro, tal. La neurología infantil también tiene esa vertiente de patología aguda, pero tiene una patología muy importante, patología crónica, de pacientes que tienen procesos que duran durante bastante tiempo, con un potencial discapacitante y, bueno, pues que son complejos y generan mucha preocupación y muchas veces disfuncionalidad importante en los pacientes pediátricos y evidentemente pues dentro de no puede contemplarse una asistencia integral pediátrica sin que haya una vertiente de neurología infantil. Sí, sí. Doctor, ¿cuáles son las patologías más habituales, las enfermedades más habituales en neurología infantil? Bueno, digamos que un poco, si alguien está un poco habituado o conoce un poquito más la neurología de adultos o se da cuenta un poco de lo que es la neurología de adultos, pues lógicamente tenemos una similitud importante con nuestros colegas de adultos, pero con un componente especial, y es que nuestros pacientes son pacientes que están haciendo desarrollo, es decir, están haciendo un desarrollo psicomotor normal sobre el cual hay patologías que les afectan. Entonces, tenemos patologías y tenemos, sin embargo, pues evidentemente muchas menos patología de tipo, por ejemplo, ictus y cerebrovascular que el adulto, o esclerosis múltiple, en el cual, pues por ejemplo, para nosotros es una rareza. Patologías comunes para nosotros, importantes, son muchos tipos de epilepsia, que son muy frecuentes en edad pediátrica. Tenemos muchos pacientes con trastornos de neurodesarrollo, con discapacidad intelectual, con rasgos autistas, que tenemos que tener también ver desde un punto de vista neurológico. Tenemos parálisis cerebral, tenemos enfermedades neuromusculares y tenemos también un capítulo también muy importante que son los niños de riesgo neurológico, es decir, niños que quizás un poco potencialmente son sanos, pero han sido prematuros muy importantes, o han tenido una asfixia importante, o han tenido algún tipo de riesgo prenatal o en los primeros meses de vida, y tenemos que vigilar de manera un poco estrecha, en colaboración muchas veces con los equipos de atención temprana, tenemos que vigilar un poco su desarrollo. Y bueno, y luego tenemos un capítulo muy importante que son los niños con cefalea, que es una patología menos discapacitante, pero muy frecuente y que realmente en cierto modo es una epidemia, es decir, hay muchísimos chicos con cefalea hoy en día. Sí, sí, es lo que te iba a preguntar, que parece, no sé, que las migrañas son cosas de mayores, pero también pueden ocurrir, cefaleas o migrañas en los niños, ¿no? Pues efectivamente es un motivo de consulta extraordinariamente frecuente en neurología infantil. La migraña es un tipo de cefalea y evidentemente también vemos muchos chicos y adolescentes con migrañas. No es una patología exclusiva ni mucho menos del adulto, es una patología bastante frecuente en edad pediátrica. Según van cumpliendo años los chicos van teniendo más posibilidad de migraña, y es decir, es una patología muy no rara en adolescente, pero vemos mucha cefalea tensional, es algo que nos preocupa mucho. Vemos mucha patología funcional, que llamamos, es decir, patología que es real, porque el dolor es real, pero muy generada por estilos de vida. Es decir, chicos que están probablemente estresados, probablemente preocupados, que probablemente duermen poco, que son muy autoexigentes y que somatizan muchos de sus pequeños problemas cotidianos, los somatizan en forma de dolor abdominal, pero muy frecuentemente en forma también de cefalea, y esto motiva muchas consultas y es algo bastante interfiriente en vida diaria. Doctor, ¿es más fácil solucionar este tipo de problemas con los niños? Es decir, que se vea que ese problema le tienen desde que son más pequeños para que luego a lo mejor se puedan curar más fácilmente cuando sean mayores. En el caso de la cefalea, sin duda. El paciente con
con migraña, por ejemplo, con migraña frecuente, con o sin aura en adulto, tiene un potencial de cronicidad pues muy evidente y muchas veces de comorbilidad que llamamos, es decir, de que aparezcan también otro tipo de cefalea acompañando, muy habitualmente cefalea tensional. En edad pediátrica esto también nos ocurre, pero es menos frecuente y evidentemente si se hace un tratamiento o un enfoque adecuado desde que aparecen los cuadros, sí que tenemos un papel importante en que el paciente no cronifique tanto en edad adulta. Entonces sí, en parte es prevenible si se hacen las cosas bien en cefalea desde periodo infantil. Doctor, ¿algún consejo sobre neurología infantil para los oyentes de Radio Valladolid de la cadena SER desde el Grupo Recoletas? Bueno, que tienen que estar preocupados por el neurodesarrollo de sus hijos, es decir, porque los que tienen patología definida, pues bueno, ya son pacientes que tienen que tener un enfoque concreto por parte de los especialistas que trabajamos en este campo en Valladolid, que somos varios y en el ámbito público hay excelentes en los centros de Valladolid, pero sobre todo quizás un poco respecto al neurodesarrollo, el que muchas veces existen preocupaciones, ¿no?, respecto a cómo tienen que mejorar el desarrollo de sus hijos en la parte cognitiva o en la parte conductual y demás. Y bueno, hay mucha preocupación a este respecto y a veces se hacen las cosas muy bien, pero yo creo que el principal consejo es que hay que tener sentido común, que hay que dar tiempo a los chicos para jugar, que hay que dar tiempo a los chicos para descansar, que los niños están muy bien con otros niños y tienen que jugar y hay que quererles, y quererles no significa solo estar con ellos, que eso también, ¿de acuerdo?, sino pues quererles y ofrecerles afecto y cariño implica también que les demos pautas correctas de sueño, pautas correctas de juego, de educación, etcétera, etcétera, y que creo que eso es muy importante para el desarrollo de nuestros hijos, sin ninguna duda. Doctor Ramón Cancho, pues gracias por estar con nosotros y recordar a todos nuestros oyentes que cuentan con esa unidad de neurología infantil del Grupo Recoletas en Valladolid, que es importante. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y buen fin de semana. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. Gracias,